Nuevas son tus misericordias, oh Dios, cada mañana, y grande es tu fidelidad. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Somos la Comunidad Cristiana Internacional City. Muy buenos días, querida familia, que Dios les continúe bendiciendo. Quien les habla, el pastor Frangel Sánchez, y el día de hoy vamos a dar inicio a una nueva serie de audios devocionales con la temática titulada La Espada del Espíritu. Pero antes de dar inicio a esta nueva temática, quisiera que me acompañara en una oración. Vamos a decirle a nuestro Padre Dios: Padre, queremos darte gracias en este día. Gracias por la oportunidad que nos regalas de poder estar en tu presencia, poder estar delante de ti y poder oír tu palabra. Te pedimos que seas tú ensanchando nuestro corazón para poder recibir todo aquello que viene de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, familia, como les decía, vamos a iniciar esta nueva temática llamada La Espada del Espíritu. Y la espada del Espíritu no es otra cosa que la palabra de Dios, según lo que nos dice Efesios capítulo 6, verso 17. La palabra de Dios nos ayuda a combatir en 5 áreas espirituales en las cuales somos atacados en nuestra vida cristiana. ¿De qué manera? Citando lo que dice y acompañándola con la fe. Quiero que me acompañen en esta lectura, Efesios capítulo 6. Vamos a leer a partir del versículo 14 para que podamos apreciar con claridad lo que nos dice la palabra, lo que nos dice la Biblia acerca de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6:14 dice: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Veamos cómo esta espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, nos ayuda a combatir lo que son los dardos del enemigo, los dardos de fuego del maligno, que no son otra cosa que acechanzas espirituales. Según nos está diciendo esta lectura, desde el versículo 10, ya el apóstol Pablo comienza a decirle a los efesios lo siguiente: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas y de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Para estar firmes debemos ceñirnos de toda la armadura de Dios, de esta coraza de justicia, que está conformada por lo que es el apresto del evangelio de la paz, que está conformada por lo que es el yelmo de la salvación y el escudo de la fe, que es lo que va a acompañar esta espada del Espíritu, como lo es la palabra de Dios, para que pueda surgir el efecto en nosotros que necesitamos. Nos ayuda a combatir en qué áreas, es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a comenzar a estudiar el día de hoy. Vamos a estudiar 5 áreas en las que la palabra de Dios nos ayuda a combatir, áreas espirituales en las que somos atacados en nuestra vida cristiana. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, citando lo que dice la palabra y, por supuesto, acompañándola con el escudo de la fe. Miremos lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios nos está diciendo que esta espada, que es la palabra de Dios, no es cualquier espada. Miremos lo que dice. Hebreos capítulo 4, verso 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos,
no es cualquier espada, es más cortante que cualquier otra espada, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Quiere decir entonces que la palabra de Dios nos analiza a nosotros internamente, y en medio de nuestras debilidades podemos encontrar fortaleza para poder superar, para poder salir vencedores y poder permanecer firmes aún en medio de estos ataques. Vamos a estudiar 5 áreas en las que estamos siendo atacados constantemente en nuestra vida cristiana. Vamos a comenzar el día de hoy con la primera de estas áreas. Y la primera área en la que la palabra de Dios nos ayuda es contra la tentación. Entonces, esta primera área es la tentación. Para eso quisiera que me acompañaran a la carta a los Corintios, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 10. Vamos a leer el versículo 12. 1 Corintios 10, 12 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Miremos cómo es la palabra de Dios la que nos brinda estas garantías de que podemos salir victoriosos en estas áreas que vamos a estudiar. En esta primera área, que es la tentación, la cual, como lo decíamos anteriormente, es algo que constantemente nosotros estamos viviendo, estamos siendo tentados. La palabra de Dios nos está diciendo que nunca Dios va a permitir que seamos tentados más de lo que podamos resistir. Recordando que la Biblia también nos dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Santiago capítulo 1, versículo 13. Entonces, la tentación no viene de Dios. Lo que viene de Dios son las pruebas por las cuales nosotros atravesamos, pero que el enemigo se aprovecha de este tiempo de prueba en nuestra vida para lanzar lo que se llama la tentación. Pero no es lo mismo la tentación a la prueba, porque miremos que la palabra de Dios nos dice en Jeremías, vayamos al libro de Jeremías, un momentito, Jeremías capítulo 17, verso 10. Dice la palabra de Dios: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo los corazones, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. La Biblia nos está diciendo que la prueba sí viene de Dios y tiene un propósito. El propósito es discriminar, es diferenciar entre quién está haciendo bien, quién está obrando de manera correcta y quién no. Salmos capítulo 11, vayamos a Salmos capítulo 11, en el versículo 5, la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Entonces esta prueba es para Dios poder clasificar quiénes están con Él o de acuerdo a su voluntad y quiénes no. Pero la tentación es el momento en que Satanás aprovecha para lanzar aquellos dardos espirituales que nos decía Efesios, y de los cuales tenemos que saber protegernos. ¿Con qué? Con la armadura de Dios. Y una de las herramientas, de los instrumentos, de los armamentos más efectivos ante la tentación es lo que nos dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos está diciendo que la tentación que viene a nuestras vidas, Dios nunca va a permitir que supere los límites, el umbral de lo que podamos resistir.
Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con esto que nos dice la palabra? Bueno, aferrarnos a lo que está escrito en la palabra de Dios. Confiar de que si la palabra de Dios nos lo está diciendo, entonces podemos experimentar lo que está allí. Y usar de lo que la palabra de Dios nos dice para poder ir a la presencia de Dios, para poder orar, para poder respaldar nuestra oración y fundamentar nuestra oración en lo que la Biblia nos está enseñando, para poder entonces tener la seguridad de que vamos a recibir lo que estamos pidiéndole a Dios. En otras palabras, la palabra de Dios nos sirve como método para orar. Es una guía para nuestra oración. Como le decíamos, es un fundamento para nuestra oración. Y lo mejor que nosotros podemos hacer al momento de orar es recitar lo que está escrito en la palabra de Dios. Que podamos decirle al Señor que reconocemos de que las tentaciones que estamos atravesando no son nada fuera de lo natural o de lo que podemos resistir como humanos. Pero aún en esta dificultad, saber que Dios se mantiene fiel con nosotros, como lo dice su palabra, que no nos dejará. Decirle, Señor, yo sé que tú no me dejarás porque tu palabra me lo dice. Sé que no permitirás que el enemigo me tiente más de lo que puedo resistir. Pero también sé que así como está la tentación, también está la salida, porque la salida la das tú. Y sé que puedo resistir, sé que puedo soportar, porque tú me das la salida que necesito. Esa, familia, es la manera como nosotros podemos utilizar la palabra de Dios, especialmente en esta área conocida como la tentación, la cual todos en algún momento de nuestra vida vamos a enfrentar, pero que siempre vamos a tener la palabra de Dios como espada del Espíritu para salir adelante. El versículo 12 de 1 Corintios 10 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Eso, familia, nos ayudará a permanecer firmes. Démosle gracias a Dios por su palabra por medio de una oración. Señor, te damos gracias. Gracias por lo que nos has hablado el día de hoy. Gracias por este regalo que nos has otorgado, Dios mío, por medio de tu palabra. Te pedimos que esta palabra nos ayude, Señor, a continuar, a seguir luchando con la fe y la esperanza de que podemos salir victoriosos si tú estás a nuestro lado, porque tu palabra nos lo dice. Amén. Bien, familia, nos vemos el día de mañana con una siguiente área a estudiar, área espiritual en la que podemos usar la palabra de Dios como espada del Espíritu para salir victoriosos en la batalla. Dios nos bendiga y Dios nos guarde. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje restaurador que Dios tiene preparado para tu vida. En cualquiera de nuestras reuniones, para mujeres, parejas, jóvenes, niños, emprendedores y también en nuestras reuniones familiares. Somos familia, somos iglesia, somos City.